Iniciamos el evento como corresponde con las palabras de Joaquín Hernández, rector de la Universidad de Espíritu Santo. Por favor, Joaquín, si nos acompaña. Muy buenas noches. Señores expresidentes del Ecuador, señor Pedro Pablo Duarte, gobernador del Guayas, señor Carlos Luis Morales, prefecto del Guayas, señora alcaldesa de Guayaquil, señores alcaldes y señores alcaldesas de varios cantones amigos, señores asambleístas, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, señoras y señores invitados especiales, familiares y amigos, señores representantes de los medios de comunicación, señores Roberto Aspiazu y Gonzalo Ruiz Álvarez, señor Javier Michelena de Ediciones Paradiso, señor don Jaime Nebot, sobre quien gira la obra que vamos este día a presentar. Quiero agradecer muy cordialmente a Javier Michelena, a Gonzalo Ruiz y a Roberto Aspiazu el que me hayan permitido dar estas palabras de bienvenida que no son ajenas en absoluto a lo que es una universidad. Una universidad es una institución que no solamente forma profesionales, incluso profesionales de calidad, sino que además y sobre todo aporta calidad, dignidad, valor. Yo creo que esta obra, que pone en nosotros la constancia de una vida, no solamente de 19 años, sino de una vida, al esfuerzo por dar dignidad, se compadece con lo que es la universidad y por eso este es el lugar donde es presentada. Muchísimas gracias. En su discurso de posesión del 10 de agosto del año 2000, usted, Jaime, hizo referencia al sillón de Olmedo y a lo que eso significa. Hizo también referencia al trabajo dinámico y transformador de su predecesor y se refirió al sillón de Febres Cordero. Hoy, los guayaquileños podemos referirnos con todo orgullo, gracias a su trabajo ejemplar y esforzado, que nos ha devuelto el orgullo de vivir en esta ciudad, de que tenemos de ahora en adelante que hablar del sillón de Nebot. Para concluir y dar inicio a este acto, solamente quisiera leer unas frases que están en nuestro libro. Y que expresan el sentimiento de todos nosotros y que creo es lo que le dan la emoción, el afecto y el trabajo incansable a Jaime Nebot. Es esa frase muy simple de Nelsa Curbelo, que parece sacada de un cuento. Y los habitantes de la ciudad empezaron a enseñar complacidos su ciudad. Ya no había que escaparse a las playas para mostrar algo que nos llena de orgullo. Gracias por habernos dado ese orgullo y esa calidad de ciudadanos. Buenas noches.
El guayaquileño es alegre y queremos hacer homenaje y contribuir y celebrar también esta noche que es de alegría profunda para nosotros. Así que le hemos traído como sorpresa nada menos que al canciller del Cerro, a don Héctor Napolitano. Por favor, recibámoslo con un aplauso. Muchas gracias. Es un honor y un privilegio tocar para este evento. Y vamos a invitar a dos grandes músicos, Carlos Prado y Gustavo Pacheco.
alcaldesa. Carlos Luis Morales, dilo tú. Hace tiempo que quería cantarle a Guayaquil. Hace tiempo que quería cantarle a Guayaquil, cantarle al Cerro Santana y al Carmen donde nací, cantarle al Cerro Santana y al Carmen donde nací. ¡Hueva, corriendo van para el sur, la ría baña su paso al barrio de Castillero, donde nació Barcelona, el ídolo ecuatoriano, lo dice napolitano, lo dice de corazón. Saca su bandera, Guayaquil, con su fondo estrellado, Guayaquil, del estero salado, Guayaquil, yo te canto para allá. ¡Uno! Dilo, Carlos Prado. Suave. Habla. Sí, Negro Pacheco, gracias, Carlos. ¿Dónde está?
Y, bueno, llegó el momento esperado. Quiero invitar a Roberto Aspiazu, Gonzalo Ruiz Álvarez, Jaime Nebot Saadi para que nos acompañen en esta conversación. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la publicación de esta obra. ¿Por qué publicar una biografía política de Jaime Nebot? Más aún en el contexto de una cultura como la hispanoamericana, donde la biografía es apenas una hermana menor, poco apreciada en la familia historiográfica. Pues bien, no solo es necesario publicar esta biografía, porque Nebot es con seguridad la figura política más importante del país en la actualidad, como sostiene el historiador y político Enrique Ayala Mora, ni por sus 10 elecciones consecutivas, ganadas como se cuenta en este libro, siempre con resultados positivos abrumadores, ni por la vigencia protagónica de su figura política, que ya supera los 35 años de una trayectoria jalonada de logros para servir a los más pobres, ni tan solo por ser el gestor de la mayor transformación de una ciudad, Guayaquil, y sus ciudadanos en la historia del Ecuador. La publicación de Jaime Nebot, El camino a la prosperidad, es fundamental porque trata de responder a una pregunta: ¿cómo y por qué surgen o dejan de surgir, cuando más se los necesita, los grandes líderes políticos? En el libro que presentamos hoy, proponemos una respuesta. Los grandes líderes se forjan al calor de las grandes decisiones morales que dan sentido a su vida. Les invito a recordar por un momento. Nebot irrumpe en la vida política de Ecuador en 1984 como gobernador de la provincia del Guayas durante el gobierno de León Febres Cordero. Nada más iniciar su gestión, se siente interpelado por los pobres y por la miseria que campea en los guasmos. La indiferencia no es una opción. Jaime Nebot toma una decisión moral que cambiará su vida, que él la expresa así, y cito textualmente a Nebot: ejercer la política como la búsqueda del poder para servir, especialmente a los más pobres. ¿Qué es servir? Cambiar para bien la vida de la gente, no hablando, haciendo, no prometiendo, cumpliendo, no destruyendo, construyendo. Pero todo esto realizado con una perspectiva que va más allá de cumplir con la responsabilidad de un cargo público, porque el compromiso de Nebot es con su pueblo y con su país, implica para él un llamado que es, como él suele decir, beyond the call of the duty, es decir, sabiendo que su trabajo y su prioridad no terminan con la responsabilidad de su trabajo, sino que apenas son el principio. No dejará de ser un empresario privado exitoso, pero su vida, y más aún su vida pública, tiene un claro norte: los pobres. Este libro cuenta la historia de esa decisión y las consecuencias para una ciudad, Guayaquil, y para un país, Ecuador. Porque la biografía política de Jaime Nebot está ligada indisolublemente al resurgimiento de Guayaquil en el siglo XXI y, por contraste, al lento pero inexorable declive de un país, Ecuador. Roberto Aspiazu y Gonzalo Ruiz Álvarez, dos periodistas de probada reputación y destacada trayectoria en prensa, radio y televisión, guayaquileño el primero, quiteño el segundo, aunque nacido en Buenos Aires, han sumado su talento y su experiencia para entregarles a ustedes la información, la historia y las razones para que tengan los elementos suficientes para comprender a Jaime Nebot y construir su propio juicio sobre su vida, su pensamiento y sus acciones. Jaime Nebot, El camino a la prosperidad, está hecha desde el oficio periodístico. Decenas de entrevistas, muchos meses de investigación en hemerotecas, bibliotecas y videotecas, sumado a la mirada precisa y creativa de los fotógrafos,
son los materiales con los que está hecho este libro, que recurre a la narrativa periodística y al discurso fotográfico con el fin de producir al lector una jornada en que sin duda se habrá enriquecido y cambiado. El camino a la prosperidad se suma a la larga y fecunda tradición de biografías políticas escritas por periodistas, entre las que destaco Piñera, escrita por María Lotero Daza en Chile, Slim, biografía política de Diego Enrique Osorno en México, El Dueño, una biografía sobre Néstor Kirchner de Luis Majul en Argentina, y las clásicas Ernesto Guevara de Paco Ignacio Taibo o El Che Guevara de John Lee Anderson, ambas publicadas en México. Es decir, que los periodistas hagan biografías y biografías políticas no tiene que preocuparnos, estamos incorporándonos a una tradición que es latinoamericana. Para nosotros, como Paradiso Editores, que desde hace 19 años publicamos El Oficio de Contar, la única colección dedicada íntegramente al periodismo, es motivo de profunda satisfacción que el libro escrito por Roberto Aspiazo y Gonzalo Ruiz esté junto a obras como Nunca Mordaza de Carlos Vera, El Gran Hermano de Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, El Caso del Universo de Emilio Romero Parducci, o las entrevistas de Diego Oquendo, o Los Castigos Divinos de Luis Eduardo Vivanco, entre otros. Paradiso Editores ha apostado por el talento y la ética que ha distinguido a los periodistas ecuatorianos desde Eugenio Espejo y Juan Montalvo. Quiero hacer expreso mi reconocimiento a Jaime Nebot Saadi por confiar su tiempo y sus memorias a periodistas y editores ecuatorianos, respetando siempre la libertad y la independencia editorial. La biografía está estructurada en 9 capítulos, de los cuales hablarán ya con mayor profundidad Roberto Aspiazo, Gonzalo Ruiz y Jaime Nebot. Quiero cerrar con una reflexión muy corta. En mi criterio, Jaime Nebot es un político de excepción, de altura semejante a sus admirados Vicente Rocafuerte y Juan Montalvo, no solo por ser el responsable de un concepto de ciudad y de una obra pública admirable, sino por haber sido capaz, como afirma Hernán Pérez Luz, de modelar la actitud de los ciudadanos, es decir, de impulsar un cambio editorial cultural consistente, de pasar de ser parte de la solución a ser parte del problema. Sin embargo, quiero recordar la advertencia de José Ortega y Gasset al pueblo español. Todo es posible en la historia, lo mismo el progreso triunfal e indefinido que la periódica regresión. Jaime Nebot, en estos tiempos recios, como diría Vargas Llosa, enfrenta el dilema hamletiano, ser o no ser. En todo caso, Nebot, como podemos ver, no está para retirarse y por primera vez en muchos años acepta esta posibilidad. Y para dar fe de ello, pues los invito a iniciar este diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Voy a fungir de moderador esta noche, de común acuerdo con el coautor de la obra y el propio editor, y igualmente incluyendo al propio Jaime. Hemos decidido hacer la presentación del libro de una manera bastante informal, coloquial, de forma tal que para ustedes, los concurrentes, sea lo más ameno posible. Y naturalmente reiterar el agradecimiento a las autoridades, exautoridades, familia, amigos que nos están acompañando esta noche tan importante. Yo sencillamente quiero agregar a lo dicho por Javier de que esto es una biografía política, no es propiamente una relación de la gestión alcaldicia de Jaime Nebot durante 19 años. Eso está ahí, pero más allá de eso, en el trasfondo, hay también la situación política del país, cómo venía evolucionando. Jaime ha estado activo en la política desde 1983, es decir, la campaña presidencial que ganó León Febres Cordero. Y hoy por hoy, exceptuando un hombre que creo que está aquí en la sala, que es Carlos Falqués Batalla, es el político más veterano de la actividad política ecuatoriana. Así es, de forma tal de que, sí, de forma tal,
Le he dado el mérito a Carlos. Carlos, párate por favor, porque que te quiero ver, que no te veo algún tiempo. Realmente tú eres y después de él viene Nevoto, y lo aclaro porque... Leo Roldós también, por favor, me estoy olvidando, tiene razón. Me estaba olvidando, tal vez estaba pensando yo dentro de un esquema partidista, pero en todo caso quería compartir con ustedes de que la obra no es propiamente o exclusivamente sobre la actividad de la alcaldicia de Jaime Nevoto, es decir, tiene una visión más amplia e incluye la perspectiva del momento que estamos atravesando como país. Y naturalmente el libro también considera pues todas estas conjeturas que hay sobre la posibilidad de su candidatura presidencial el próximo año. No me voy a extender, yo sí quiero, al cederle la palabra a Jaime, pedirle que él nos cuente de primera mano por qué de alguna manera los escritores escogimos el título del libro como El Camino al Bienestar, que de una manera muy resumida básicamente se refiere al hecho de que Jaime se revela al concepto de la política entendida como la polarización de izquierdas y derechas, y finalmente desde su experiencia en el ejercicio de los cargos públicos que le ha correspondido ejercer, él piensa de que en última instancia el compromiso de la autoridad en términos de ejercer el poder público es fundamentalmente servir a la gente, que finalmente no le interesa tanto a la hora de la hora si el político es de izquierda o derecha, en la medida que con la obra pública le permita mejorar sus condiciones de vida y de bienestar en lo individual y en lo familiar. Así que en contexto ese es el porqué del título del libro, pero yo quisiera pedirle al propio Jaime que profundice y desarrolle finalmente esto del camino al bienestar. Buenas noches con todos. Quiero empezar agradeciéndole a Carlos por recibirnos a todos acá en este centro de educación prestigioso, a todos ustedes por venir, evidentemente al editor, a Javier, y a Gonzalo y a Roberto como autores, así como a todos los que en el libro han opinado y lo han hecho ellos, tanto como los autores y el editor, con absoluta libertad, sin ninguna interferencia de mi parte, en forma positiva y crítica sobre mi persona y mi labor. Es menester hacer esta precisión, porque aquí, sin ninguna mala fe, pues las cosas se confunden. Y voy a poner un ejemplo. Alguien me decía ayer, ¿y usted por qué hace la Teletón si ya no es alcalde? Claro, después de 19 años de ser alcalde, de niños que nacieron conmigo alcalde y que ahora son mayores de edad, parece que es así, pero yo inicié la Teletón hace 35 años en forma privada como una acción social, y por eso se mantendrá hasta que Dios me dé vida y salud y le dé generosos contribuyentes a los niños pobres que necesitan de eso. Este no es el libro de Nebot, es un libro sobre mí, que es otra cosa muy distinta. Y quienes lo han editado es Paradiso, y particularmente Javier Michelena, a quien tuve el gusto de conocer hace pocos meses. No era mi amigo ni conocido siquiera antes. Y Roberto y Gonzalo son dos periodistas de prestigio, de trayectoria y absolutamente independientes. Yo no necesito decir eso. Perdón por la doble precisión. Bien, la prosperidad. Hace algunos años a alguien se le ocurrió llamar pelucones de manera despectiva a la gente pudiente, como que era una vergüenza progresar. Y en una de las manifestaciones que hicimos juntos para defender la libertad, las rentas y muchas otras cosas de Guayaquil, yo le pregunté a la multitud si alguien quería ser pobre y que levante la mano el que quería ser pobre. La verdad que eran muchas cuadras, pues no alcancé a ver ninguna mano alzada. Y cuando pregunté quién quería ser rico, todo el mundo levantó la mano. La gente quiere prosperar, la gente quiere ser próspera,
Esa es la prosperidad. Y la prosperidad no nace de la izquierda ni de la derecha. Peor cuando prosectarismo y dogmatismo se convierten en dogales que no permiten alcanzar la prosperidad. Yo dije un día, y lo repito, de la llamada izquierda, porque hay izquierdas e izquierdas, yo aprendí que hay que invertir en los pobres. No hay país que pueda ser un país de emprendedores, de innovadores, sin un alto grado de protección social que no puede nacer de la empresa privada. Y de la llamada derecha, porque también hay derechas y derechas, aprendí a administrar con eficiencia. No se hace prosperidad popular desde el Estado con buenas intenciones ni con demagogia. Se hace con buenas intenciones, con solidaridad y con dinero. Porque si no hay dinero no se puede hacer prosperidad. ¿Qué es la prosperidad? La prosperidad es el camino al desarrollo. ¿Y qué es el desarrollo? Es el bien común. ¿Y qué es el bien común? Transformar para bien la vida de la gente, especialmente de la gente más vulnerable, de los pobres, de los campesinos, de los jóvenes que hoy por hoy incluso ya tienen en algún caso un mote, los niní, que ni estudian ni trabajan gracias a un Estado ineficaz que atenta contra la prosperidad. La prosperidad no se puede lograr sin valores. ¿Y cuáles son esos valores? La democracia total, entendida como independencia y contrapeso de las funciones del Estado. No solo independencia, contrapeso, control cruzado. Libertad bien entendida. La libertad no es libertinaje. La libertad es hacer, decir, previamente pensar lo que uno tenga bien, con dos límites: no hacerle daño a terceros y responsabilizarse ante la ley de lo que uno dice o hace, de lo que piensa no, porque no hace daño. Tercero, transparencia. La libertad es transparencia. La libertad es, cuarto, justicia, entendida como no impunidad y no persecución. Sin todos esos valores no hay libertad, pero no solo con valores hay libertad. La libertad pasa por entender la relación entre el Estado y la empresa privada. El Estado y la empresa privada coexisten, tienen que coexistir, son indispensables ambos. No se le da un premio Nobel de la economía a cualquiera, y Joseph Stiglitz es un hombre muy controvertido, pero en algo es muy claro, yo comparto eso, cuando dijo: no soy tan tonto para creer que el Estado va a hacer lo que hace el mercado, ni tan torpe para creer lo contrario, que el mercado haga lo que hace el Estado. Se necesita un Estado que gobierne mucho y administre poco. Un Estado que le dé confianza a la empresa privada nacional e internacional, seguridad jurídica, pero que no le permita abusar, que la regule. Un Estado que vea en la integración bien entendida, parte del camino al desarrollo, que sepa negociar la integración, que sepa negociar frente a la globalización. Un Estado que comprenda la necesidad de un desarrollo sostenible, indispensable el día de hoy. Un Estado que no discrimine, que respete y, repito, que no discrimine. Un Estado con autoridad, no con autoritarismo ni totalitarismo. Y se necesita una empresa privada que cumpla con su deber y su mérito
crear, arriesgar, invertir, producir, vender, cobrar, tributar. El beneficiario de todo eso es el pueblo. Porque de eso nace el empleo, de eso nace el buen vivir, no como aspiración, sino como realidad. Y el pueblo quiere ser próspero. Y el gobernante, para lograr eso, tiene que hacer, a mi juicio, ciertas cosas. Primero, saber que la plata es del pueblo y no de los empleados del gobierno, no de la burocracia. La burocracia es necesaria, pero no puede ser el dueño, el burócrata de la riqueza nacional. El Estado sirve al ciudadano. El ciudadano no tiene por qué servir al Estado, tiene que servir a la patria, que es otra cosa absolutamente distinta. No hay que endeudarse del Estado, sino para hacer obra pública y mejorar los servicios públicos y hacerlo a largo plazo, con largos periodos de gracia, con bajos intereses. Hay que darle confianza, seguridad jurídica a la empresa privada nacional e internacional. No hay que vender las empresas del Estado. No hay que vender las empresas del Estado. Hay que manejar con la empresa privada y previo concurso la administración de las empresas del Estado, para que el Estado reciba dinero en vez de gastarlo, para que el Estado no contrate más empleados, sino que los contrate la empresa privada, para que el ciudadano tenga buenos servicios y servicios baratos. Hay que merecer la confianza internacional. La confianza internacional se gana con hechos. Hay que tener, a mi juicio, una visión de que la prosperidad se gana con crecimiento, no se gana con impuestos. Una cosa es recaudación y otra cosa es impuestos. Hay quienes creen que se puede farrear todo el día en el Estado y cargarle la mano al pueblo y a los empresarios. Creen que así van a recaudar para pagar la farra. Primero, deben dejar de farrear, eso es lo importante. Y segundo, no van a recaudar más, van a recaudar menos. Hoy lo estamos viendo con el SRI. No ha llegado a las metas de recaudación. ¿Por qué? Porque ha ralentizado la economía. Y si le ponen más impuestos a la gente en crisis, se va a recaudar todavía menos. La salida es el crecimiento. Y el crecimiento no tiene ideología. Tiene una forma de hacer las cosas como se tienen que hacer, bien. Y solo pongo dos ejemplos para no nombrar muy a la distancia y con mucha humildad y muy chiquito el ejemplo de Guayaquil, que ha practicado eso. Uno, Estados Unidos. A Trump se lo puede criticar con o sin razón por muchas cosas, no por el manejo de la economía. Tiene el menor desempleo, tasas de interés bajas, gran crecimiento, aumento de salarios. Costa, socialista, en Portugal, hace lo mismo y crece. Así que eso es la prosperidad, vivir bien. Muchas gracias, Jaime. Gonzalo, tu turno. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Encantados de estar aquí en esta casa de pensamiento, de academia, con muchas personas, autoridades, conocemos hace muchos años y compartiendo estos minutos con amigos. Después de un rato le voy a pedir a Javier que nos cuente un poco el proceso del libro, porque a lo mejor para quienes lo tienen en sus manos, lo han leído y lo van a leer, puede ser interesante conocer eso que no se dice muchas veces, pero para apuntalar lo que fue la interesante pregunta de Roberto y la explicación inicial de Jaime Nebot sobre este camino a la prosperidad o al bienestar o la ideología o filosofía de la prosperidad, como lo ha titulado el editor al primer capítulo, vale la pena una reflexión cercana. Y hace un año y medio que nos juntamos por una iniciativa de la Cámara de Comercio en Quito y me pidieron que conduzca un diálogo que mantuvieron Jaime Nebot con el expresidente de Chile, Ricardo Lagos. Pudimos también develar algunas telarañas que a veces existen, ¿no? Que hay puntos donde se pueden tocar personas de ideología distinta, con experiencias políticas
suficientes y demostrables. Y cuando en las largas charlas que tuvimos, incluso de forma independiente, algunas personas, Javier, Jaime, estaban ahí, hablando de los temas filosóficos, de pensamiento sobre Jaime Nebot, él insistía en algo: yo no soy persona de discursos, soy persona de acción. Y eso de algún modo también nos lleva al personaje que en este caso puede señalar o fijar su visión de un camino, puede haber varios, a la prosperidad. Y de eso quisiera hablarle, esto que usted me insistía muchas veces: no soy de discursos, no solamente de ideas, también por supuesto es un marco referencial, sí, de hacer cosas, no tanto de decir sino de hacer. Bueno, si no sería analista o filósofo, lo cual no es malo, pero cuando a uno lo nombran gerente de una compañía o lo nombran alcalde, prefecto, presidente, diputado, lo nombran para que haga lo que tiene que hacer, no para que diga lo que tiene que hacer, para que haga lo que tiene que hacer. Y sí, yo no me voy a referir a cifras mías, me voy a referir a cifras oficiales del Ecuador actual, del INEC. En el mismo país, en la misma época, con los mismos presidentes, con las mismas vicisitudes, Guayaquil tiene el menor desempleo, 3%. Otras ciudades similares tienen 9%. Guayaquil tiene una pobreza crítica de 1,5%. Guayaquil tiene un índice de Gini que es el que mide la inequidad, de 0,37%. Es el más bajo del Ecuador. Guayaquil tiene los impuestos prediales más bajos del Ecuador. Y tiene un presupuesto donde se destina el 85% del ingreso a la obra pública, al servicio público, y el 15% apenas a empleados y otros gastos. Es decir, los discursos, si no se hacen realidad, no sirven. Y algún día, no sé si se lo dije a alguno de ustedes, hemos charlado tanto en estos últimos meses. Cuando yo llegué a la alcaldía, mi primer desafío fue probarme a mí mismo que lo que yo había dicho tantos años era cierto. No cierto que lo creía, sino cierto que lo podía hacer. Y bueno, hemos hecho muchas cosas y sería largo hablar de que cogimos una ciudad. Y yo quiero ser claro que yo llegué detrás de un gran alcalde que hizo lo suyo, que inició la reconstrucción de esta ciudad, León Febres Cordero. Pero cuando yo llegué a la alcaldía de Guayaquil, se recibía agua por tanquero en el edificio donde yo tengo mi oficina, en el Hotel Continental y en el municipio de Guayaquil. La ciudad tenía 2 millones de habitantes, 40% tenía alcantarillado, el resto no tenía alcantarillado. Hoy tiene 2.750.000 habitantes, el 90% de la gente tiene alcantarillado. No tenía una sola planta de tratamiento de aguas servidas, 2 cloacas. Hoy día tiene terminada la planta de Pantano Seco, por terminar ya mismo la planta de Milote, en plena construcción la planta de Las Esclusas y convocada la planta de Los Merinos. Capacidad con la máxima consideración de orden tecnológico y ambientalista para 3.010.000 habitantes que Guayaquil no los tiene todavía. Aquí los niños ricos no tienen en los clubs los juegos de agua, los balnearios artificiales, los toboganes que tienen los niños pobres en los distintos barrios. Y podría seguir enumerando esto por muchas horas. No lo quiero hacer ni lo debo hacer. Prefiero, si se puede, hay un pequeño video aquí que dura ni 3 minutos y no tiene el comparativo con el Guayaquil de antes. Mucha gente me dice: ¿usted por qué no dice a cada rato cómo era Guayaquil? Porque uno nos acordamos cómo era Guayaquil. Los jóvenes
que nacieron ya en mi alcaldía no saben cómo era Guayaquil. Y saben que no les interesa. Al ciudadano le interesa cómo vive hoy. Si el pasado era mejor o peor, es una referencia, está bien. Claro, quienes vivimos el Guayaquil antiguo sabemos la diferencia, pero quienes viven el Guayaquil de hoy solo les interesa vivir bien y luego vivir mejor. Así que si podemos pasar eso un minuto. Veamos el vídeo entonces, me imagino que está en regla. Verlo toma 3 minutos, hacerlo 19 años, esa es la diferencia. Pero lo importante, y eso es un tema actual, es que hoy nuestro presupuesto no llega a $1.000 millones todavía, el que Cintia está manejando. Empezamos con un presupuesto de $115 millones hace 19 años. Todo eso se ha hecho con un presupuesto que hoy no llega a $1.000 millones. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se propuso el decreto 883, y yo creo que era bueno quitar los subsidios, quiero ser claro, al contrabandista y al pudiente, no a un agro deprimido e incompetitivo por cargas tributarias del Estado y por falta de productividad, y peor, a gente pobre que se le quería subir el 40% del precio del transporte urbano. Yo oigo muchas veces, tanto lío por 10 centavos, claro, el que tiene muchos centavos
no valora lo que son 10 centavos en un hombre o una mujer que no tiene trabajo, o que vive de lo que el campo no rentable y abandonado le produce, o que tiene la suerte de tener un trabajo y gana $394 al mes, 2 buses para ir, 2 buses para venir, madre enferma, hijo que no trabaja, más transporte, llevarlo a gastar el 20-25% de su salario. Eso no es humano, pero además no es posible. Tan no es posible que están viendo lo que en ese rubro, no voy a entrar en otro análisis, pasa en Chile y lo que pasó aquí. Volvimos a cero. Se desperdició la oportunidad de tener una liquidez posible por poner una carga imposible de llevar y permitir que se aproveche otra gente. Pero si eso hubiera pasado, eso hubiera arrojado 1.400 millones de dólares a las arcas del fisco, con todo el dolor de hacer lenta la economía, del problema social. Si hubiera pasado la ley de hace pocos días, ley que quería ponerle, y por ahí insistirán, 540 millones de dólares a la empresa privada en tributos, para que los que más tienen paguen más. Primero, no hay que avergonzarse de progresar. Ese complejo tiene que quitárselo encima a los empresarios, empezando por los empresarios. Y en segundo lugar, ¿quién cree que los empresarios van a pagar los 540 millones de dólares? Solo un iluso. Los empresarios se lo van a pasar al consumidor, con 2 límites: el agotamiento de la demanda y el exportador. Esa ley que, como dice León Roldós, castigaba al profesional que progresa, que ya paga 35% de impuesto a la renta, impidiéndole deducir las rebajas, como si fuera un pecado ganar $8.300. Esa ley que dice proteger la inversión extranjera y le clava un sobreimpuesto a la renta, a los dividendos de empresas extranjeras. Yo me pregunto, ¿así va a venir la inversión extranjera? Yo no sé si eso es una filosofía o es un afán de no tener competencia en ciertas áreas que algunos practican. Pero esa ley iba a producir 800 millones de dólares, más 1.400 millones, 2.200 millones. Mucha plata. Si con Guayaquil se logra lo que se ha logrado con 1.000 millones y menos, mucha plata, 2.200 millones. Pero cuando se relativiza, cuando un Estado gasta en salarios 870 millones de dólares al mes, eso significa 2 meses y medio de sueldos del Estado. Díganme en qué economía, en qué economista y en qué universidad se resuelve un problema cargándole la mano al pobre, impidiendo la producción, lesionando la recaudación para resolver 2 meses y medio de salario. De manera que hacer es necesario. Para hacer hay que tener plata, y para tener plata hay que tener una administración sana. Da mucha pena oír a políticos decir, en política primero lo político, después lo social, al último la economía. Es al revés. Primero la economía. Si se maneja bien la economía, hay plata. Si hay plata, se resuelve lo social, y si se resuelve lo social, se resuelve lo político. Y si no se hace eso, se pierde el capital político y no se puede gobernar. De manera que para hacer hay que hacer la parte física, sí, pero también hay que saber administrar. Si no se sabe administrar, no se puede gobernar en función de las grandes mayorías y en función de la prosperidad. Una muy corta anécdota a propósito del libro gira alrededor del hecho que para la preparación correspondiente tuvimos que leernos todos los discursos de Nebot en las ocasiones solemnes de octubre y julio durante 19 años, más allá de los discursos como ocasión de inauguración de obras. Y cuando terminamos de hacer el ejercicio y tuve la oportunidad de entrevistarme con él, le dije con la confianza que nos tenemos de tantos años,
que me impresionaba mucho de que el Nebot del 2000 versus el Nebot del 2019 básicamente no había cambiado, era la misma estructura de pensamiento, los mismos conceptos que de una manera u otra se iban adaptando a la realidad coyuntural del país. Y por otra parte, algo que creo que es totalmente justo decir, es un político que no promete más de la cuenta, se cuida mucho de las promesas porque sabe perfectamente que el día de mañana, si no hay cómo, va a quedar mal porque se va a incumplir. De forma tal que antes de darle la palabra a Javier Michelena, quería hacer esta mención porque creo que es muy importante como un concepto transversal del libro y naturalmente también del personaje, pidiéndole a Javier en lo particular que nos comentes también tu impresión de haber tenido este acercamiento con un personaje a quien tú no conocías y que evidentemente después de este ejercicio de haber producido, editado este libro, obviamente tienes ricas impresiones sobre él. Mira, empecé a conocer a Jaime Nebot a través de la prensa ecuatoriana, que es como que se tienen que hacer las investigaciones. Es decir, revisé las colecciones de periódicos, muchas de ellas en la Biblioteca Municipal de Guayaquil, las ediciones del Universo, de Expreso, del Comercio, entre 1984 y el 2019. Esto fue la primera aproximación a Jaime Nebot. Después lo conocí personalmente, empezamos a trabajar y hicimos los primeros intentos, y esto es una anécdota graciosa, hicimos el primer intento de trabajar en la oficina de alcaldía cuando Jaime todavía era alcalde. Y hay una foto que está incluida en el libro que retrata cuál es el estilo de despachar de Jaime Nebot. Uno entra a la oficina de la alcaldía y se puede encontrar con 20 o 25 personas y a Jaime resolviendo 6 o 7 asuntos a la vez. La escuelita más o menos. Una cosa un poco más complicada que una escuelita. Siempre se cuida de tener las personas para resolver los problemas precisos. Entonces empezamos a conversar para la entrevista, a grabar, llegábamos 10 minutos, parábamos, volvíamos. Ya. Entonces le digo, Jaime, esto no va a caminar de esta manera, tenemos que buscar otro. Entonces me dice, bueno, vamos al Balra. Fuimos al Balra, ¿no? Empezamos aquí a trabajar nuevamente y bueno, era peor, definitivamente. Llamaba a todo el mundo y tal. Así que dijimos, bueno, vamos a buscar una alternativa que nos permita tener la tranquilidad, ¿no? Y empezamos a trabajar y pude ser testigo de la disciplina de Jaime Nebot, que es un hombre que se levanta temprano, que cumple sus horarios, y empezamos a trabajar mucho y empecé por conocer su biblioteca personal. Los libros dicen mucho la clase de la persona que uno es. Entonces, pues, apenas lo conocí, fuimos a la biblioteca, empecé a mirar los libros que tenía y de allí, bueno, pues vi que le gustan mucho los libros históricos, las biografías, tiene una excelente colección de literatura, es un buen lector, es una biblioteca de libros leídos, aparte de una colección de películas que superan los 2000 títulos. Y también me llamó la atención que estábamos conversando y Jaime me dice, mira, pero la sección que más frecuento yo es esta que está a un lado en una columna. Y me acerco a esa y era una sección de diccionarios. Entonces veo una colección muy nutrida de diccionarios y al medio estaba la colección de los diccionarios de insultos. Entonces me dice Jaime, yo creo que he contribuido con 2 o 3 a este diccionario. Gonzalo, tú también hay Un apunte para nada seguir más, con Jaime. un apunte nada más sobre esto, porque sí, en el proceso de Javier en la alcaldía, en el edificio Balra no estuve, pero me imagino cómo será. Aquí hay una foto que ilustra perfectamente ese contacto con la gente mientras estaba en la alcaldía. Entonces decidimos ir a ese estudio que relata Javier, pero les cuento que igual antes de empezar la entrevista entraba y salía gente, era esa actividad política tan constante, de pulso, frenética, y después ya él mismo decía, bueno, ahora sí, nos encerramos y nos encerrábamos. Eso es impresionante de Jaime, ¿no? La forma como se desconecta y se vuelve a conectar con todos estos interlocutores que le vienen y le sobrevienen, y el momento que vuelve con uno está de lo más calmo y más allá de que ha tenido un contratiempo en la llamada de la víspera,
él como que si no ha pasado nada, retoma la conversación en el tono que corresponde. O sea, yo verdaderamente confieso que no tengo esa capacidad, esa habilidad, así que yo creo que es importante destacar esto de Jaime. Yo quiero continuar, pero esta vez entrando un poquito en el aspecto personal y biográfico de Jaime Nebot, que como decíamos también se aborda en el libro, que guarda relación con esta suerte de dicotomía que tiene Jaime, que es un hombre de leyes, es un abogado de profesión, pero a la vez es un empresario, es un hombre de números. Uno conversa con él y uno se queda con la impresión, bueno, ¿y las leyes dónde quedaron? Porque este tipo habla verdaderamente como economista, de manera tal de que yo quiero traer esto a colación porque eso ha sido parte de su carrera profesional, personal, también política, y sin duda son aspectos que se complementan plenamente para hacer de él quien es. Jaime, tal vez ahondar un poquito en esto que lo abordamos en el libro. Bueno, mi forma de administrar es mía. Un día le decía a Cintia, León tenía la de él y le iba bien, y ella va a tener la suya y le irá bien. Yo en parte atiendo a mucha gente al mismo tiempo y me he acostumbrado a eso. Son 35 años de hacerlo, así que uno aprende, de todos modos, se perfecciona. Por dos motivos. Primero, la gente se va más rápido. Porque cuando están uno al lado de los otros, entonces sienten que no le pueden contar a uno su vida antes de decirle a qué han ido. Y segundo, nadie puede acusar al funcionario de hablar en secreto, y eso es importante, porque cuando uno habla a puerta cerrada, aquí la maledicencia inventa muchas cosas. Cuando se atiende a 20 personas al mismo tiempo, todo el mundo sabe lo que se habla y no pasa nada. Así que ese no es un consejo, Cintia, yo no doy consejos, pues doy opiniones, nada más. En cuanto a lo otro, a ver, el otro día alguien me decía que, y es una gran verdad, el agro está en grave peligro, y al decir el agro está en grave peligro, la mitad de la población está en grave peligro, la producción está en grave peligro, parte de las divisas están en peligro. ¿Por qué? Porque salvo excepciones el agro no es rentable ni es productivo. La edad promedio en el agro son 50 años. La gente ningún joven montubio, indígena, clase media quiere trabajar en la finca, en la chacra, en la hacienda del padre. Se va. ¿Y por qué se va? Porque no tiene futuro. Entonces me acordaba de eso y me acordaba de mí mismo. Yo me gradué de físico matemático, los números me han gustado siempre, y mi papá en esa época tenía con Jacobo Ratinov y con Agustín Febres Cordero una fábrica que se llamaba Episa de hierro enlosado. Entonces un buen día mi papá, con la ayuda de don George Capo, el del Emelec, se le ocurrió matricularme en el Rensselaer Polytechnical Institute de no me acuerdo qué estado de los Estados Unidos. Entonces yo le digo, oiga papá, esta fábrica yo no le veo buen futuro a esto, y no me equivoqué porque cerró la puerta después de pocos años. Entonces, yo imagínense, hubiera quedado de ingeniero industrial especializado en fierro enlosado. A mí me gustaban las leyes, me gustan las leyes, y siempre me gustó la tierra, la agricultura, etcétera. Y bueno, eso ayuda porque uno tiene una visión integral de las cosas, y cuando se tiene visión integral de las cosas se puede resolver mejor, y no es que sea imposible, pues es más difícil que lo engañen a uno. Gonzalo sigue con la línea de la conversación. Solamente agregar que cuando terminemos esta charla con Jaime, los moderadores, autores, editor, vamos a abrir un pequeño espacio para que ustedes como público puedan hacer unas pocas preguntas para cerrar. No tenemos ningún ánimo de cansarlos, pero evidentemente vamos a continuar en este momento con las palabras de Gonzalo. Sí, solo un apunte, porque tú decías hace un rato, Roberto, algo importante. Tú conoces mucho tiempo a Jaime Nebot, habías visto que no había cambiado en algunas cosas, pero
Yo sí debo apuntar con matices, claro que ha cambiado en otras, porque yo tuve la ocasión de conocerle, como a muchas de las personas que están aquí, en nuestro rol periodístico, entrevistarles en infinidad de ocasiones, y cuando estaba en el Congreso, cuando fue candidato presidencial, mucho más. Y lo que me ha llamado la atención del libro, mucha gente decía, sí, ¿cómo es el libro que tiene la alcaldía? No, los temas políticos, biografía política pusiste. Y mucha gente inevitablemente llevaba a preguntar, ¿y preguntaste aquello que está ahí o no se atrevieron a preguntar? Y ahí están esas cosas también. Pero bueno, habrá que leer el libro para que sepan ustedes y descubran a qué nos referimos, y no sé si quiera referirse a eso. Hay cambios, hay matices, hay visiones incluso de la política o de los personajes de la política que yo creo ver, no sé si llamarles diferentes, pero con otra perspectiva de Jaime Nebot sobre algunos de ellos, expresidentes de la República que no están aquí, o personajes de otra naturaleza que le hemos escuchado a Roberto en estas conversaciones referirse en otro talante de aquel de casi del ring que es un congreso, ¿no? Ahora, una cuestión que es importante destacar, que el libro incluye algunas anécdotas de Jaime, no todas, porque para eso teníamos que escribir específicamente un libro con ese objeto, porque entre las habilidades que tiene es un gran contador de historias, de anécdotas, siempre con mucho humor, incluyendo eventualmente alguna mímica que hace tan agradable la conversación, el tener acercamiento con él. Eso ciertamente lo destacamos en el libro. Yo quiero traer a colación una anécdota que está en el libro, que es algo bastante político. Es cuando tú eras gobernador de la provincia y fuiste a Quito para reunirte con unos burócratas, con León Febres Cordero, y obviamente tú habías condicionado ser gobernador a que no tuviera jefes por encima, y esta gente, los burócratas, querían decidir qué es lo que más le convenía a Guayaquil cuando tú tenías la visión clara, y lo que hiciste fue presentarle la renuncia a Febres Cordero porque te colmaron la paciencia. Obviamente Febres Cordero no te la aceptó. Un apunto nada más, porque Febres Cordero le preguntó, y Jaime no ha dicho una palabra. Claro, Jaime no ha dicho en esa conversación. Bueno, uno cambia, no debe cambiar en los valores, en la fe, en los objetivos, en lo que piensa. Pero, por ejemplo, uno se sensibiliza con la función pública. Cuando tú vives con los pobres, tú empiezas a entender perfectamente cómo piensan. Perfectamente cómo piensan. Yo me acuerdo del debate de Febres Cordero. Acabó el debate y íbamos a una manifestación barrial en el Guasmo, y pasé por mi casa cambiándome de ropa, y mi mamá me dijo, ¿qué le ha pasado a León Febres Cordero? Lleno de exabruptos, ha ofendido al doctor Borja, todo el mundo dice que ahora sí ya no tiene chance. Yo me reí porque le dije, todo el mundo para mi mamá eran las 5 amigas de mi mamá, digamos. Entonces le dije, es una buena noticia, si tus amigas piensan eso, yo estoy seguro que el pueblo piensa lo contrario. Y así fue, hay que, sí cambia uno. Hicimos una oposición muy dura al doctor Borja, exagerada, no injusta ni infundada, exagerada. Yo hoy día tengo una muy buena relación con el doctor Borja, y eso es parte del paso del tiempo. Se aprende a tener paciencia sin dejar de reconocer la urgencia de hacer las cosas y el ímpetu porque se cumpla. Se aprende que el abuso no sirve, pero que la autoridad es indispensable. Así que podríamos hablar largo de eso, pero bueno, eso es como los productos renovados, ¿no? Cambian de etiqueta uno, pero bueno, ahí está. Gonzalo. Pero tú querías que te contara lo del Guasmo. Lo del Guasmo es sencillo. En la campaña de León, y quienes recuerdan eso, en 1984, la avenida 25 de Julio tenía a sus dos lados el Guasmo. El Guasmo era tierra con casuchas, tierra sin agua, tierra sin relleno, no digamos pavimento. Y en verano la polvareda era increíble. En invierno
había una serie de niñitos no había ni acera en el borde de la calzada, que le lavaban los pies a la gente que salía con lodo en los pies. Entonces ponían los zapatos y al salir era toda una tragedia. Entonces ofrecimos ahí hacer la obra básica. La obra básica era la pavimentación, el asfaltado. Y cuando ganó Febres Cordero, nos reunimos y vimos que el problema no era la plata, porque no era una obra costosa, era una obra que valía $2 millones en esa época, estamos hablando de $2 millones hace 35 años, pero no era nada del otro mundo. El problema era que hacer la licitación, los estudios, nos iba a tomar tanto tiempo, venía el invierno y entonces íbamos a ejecutar la obra prácticamente un año después. Entonces se nos ocurrió reunir a la empresa privada y decirle: señores, aquí tenemos que cumplir. Aquí tenemos que cumplir, ayúdennos a cumplir. La obra vale $2 millones, no queremos la plata, no empleen plata, hagan la obra. Porque entonces ellos podían hacer los estudios enseguida, no había trámites y se hacía la obra y a la final se hizo. Pero bueno, yo estaba muy contento con esto cuando me llama León y me dice: quiero que vengas a Quito el día lunes. Llego a Quito, me encuentro con 20 señores allí. El uno decía que no se podía pavimentar si no se ponía agua. El otro decía que porque las calles eran irregulares, que era mejor hacer calles rectas. O sea, estaban proponiendo desalojar a la gente, poner a la gente en donde los espacios no estaban ocupados, ocupar los espacios, no, todo una locura. Y efectivamente, yo me quedé callado. Y entonces el León, que decía que yo siempre interrumpía, y es verdad, interrumpo. Digo: no has interrumpido, no has dicho nada. No, estoy oyendo. Y cuando acabó la reunión, me dijo: ¿qué opinas? Dije: la renuncia. Yo quedé contigo en que yo me entendía contigo. Yo no me entiendo con nadie más. Y así había sido. Así que si los señores piensan eso, nosotros, yo no sé cómo vas a ir al Guambo a decirle que la obra empieza en un año. Se rió y la obra se hizo. Los burócratas son necesarios, pero deben de conocer sobre lo que opinan. Una cosa es el escritorio y otra cosa es la realidad. Y la realidad de los pobres es bien distinta. Gracias, Jaime Gonzalo. Una cosa pequeña nada más, porque aquí el auditorio tiene una gran tarea, que es leer el libro y, por supuesto, criticarlo, cuestionar el pensamiento de Jaime Nebot y cuestionar también a los autores y al editorial si quieren también, ¿no? Eso ya es la tarea de ustedes. Pero no me aguanto de pedirle a Jaime Nebot, ahora que estamos aquí calladitos y sin hablar en voz alta, que nos cuente un poco de esa anécdota con Carlos Julio Arosemena, el expresidente, porque me parece que en la parte de las anécdotas tiene una gracia especial. Esa ya la he contado, esa anécdota. Bueno, pero no sé. Les voy a contar lo que otra de Carlos Julio Arosemena, que esa es nueva. Esa no está en el libro. Porque ya la de mi papá con él ya es graciosa, de verdad, pero ya le he contado. Era 1968 por ahí, porque el doctor Velasco Ibarra estaba en su quinta administración. Y en una hoja volante injuriaron severamente a Febres Cordero, que era senador. León era un hombre de temperamento y teníamos él tenía su oficina en el piso 11 y yo en el piso 10 del edificio de Novoa, el edificio azul de Novoa. Entonces bajó y él tenía muy buena amistad con el doctor Arosemena Monroy, lo llamó. Me acuerdo que estaba yo, Fred Torobay y Carlos Arosemena Gallardo. Y empezó León a tratar de descubrir quién había hecho esto. Y la verdad que habían varios candidatos porque se había peleado con alguna gente de manera reciente en ese época. Pasaron como 2 horas. El doctor Arosemena me dijo: oiga, Muchín Junior, porque a mi papá le decía Muchín, se decían Muchín los dos. ¿Usted no tiene whisky aquí? Le digo: sí tengo. Pero en realidad se tomó 2 whisky. No hablaba. Y al cabo de hora y media le dijo: oiga, León, sí, dígame, Carlos, le dice, en casos como este de ofensa al honor, ¿quién es el culpable? No importa. Lo importante es que exista un culpable.
escójalo y sancione. Oye, Jaime, una anécdota que no incluimos en el libro por razones de espacio, pero es muy buena, es una que me contó Carlos Falqués. No hace mucho, yo te conozco algunas anécdotas por las veces que nos hemos juntado y hemos conversado, pero esta en particular es de lo más sui generis. Cuando fuiste candidato presidencial, fuiste a recibir el saludo de un muerto. Cuéntanos la historia, que vale la pena. Bueno, eso fue en Ambato. Los candidatos locales, salvo excepciones, y Carlitos Falqués no es una excepción, te llevan hasta el último rincón del último más chiquito de los cantones de la provincia, hasta el último recinto. Y en realidad hay que ir porque el contacto humano no se suple, ¿no?, con la televisión y con las redes, no se suple. Entonces venía con un dirigente en Ambato y me dice: te quiero pedir un favor, para mí mi hermano es muy importante y yo quiero que usted visite a mi hermano. Son 2 minutos de pasada al aeropuerto. Y de verdad no era de pasada, era al lado del aeropuerto. Entonces paró en el cementerio. Entonces yo dije: bueno, el hermano trabajará aquí. Entonces, administrador del cementerio. me llevó a una tumba y me dijo: aquí está mi hermano, muchas gracias. Le dije: dígale que resucite y vote. Javier, tú quieres también participar. La verdad que Jaime tiene muy ricas anécdotas. Y bueno, hay también la anécdota de Bucarán, cuando te agarran en la inauguración de Caterpillar en la Juan Tan Camarengo. Bueno, hay que hablar también de eso. Esa está en el libro. Esa está en el libro, la perdonamos. Hay que leer. Entonces saca una tú de tu repertorio. Jaime, yo quisiera pedirle que cuente la anécdota que está relacionada con una foto que incluimos en el libro. Una foto de 1973, en que León Férez Cordero está saliendo de la cárcel donde había sido detenido durante 90 días. Pero me gusta mucho la historia cuando está con Pechereque y están los dos esperando que le den la libertad. Bueno, eso te pasa por contar buenas anécdotas. Después quienes las escuchamos te las hacemos. Esa la vamos a resumir, porque fue el año 73 y León estaba preso con Enrique Ponce Luque por un supuesto cheque girado por una importación de... Una serie de abogados, entre ellos estaba yo, logramos una boleta de libertad para Febres Cordero y Enrique Ponce.
y el juicio continuaba. Se quitó la prisión preventiva. Y llegamos en la noche, les avisamos eso, en la mañana quedamos en vernos a las 8:30 de la mañana. Era dictadura, ¿no? Pero era una dictadura que, salvo esa frase consabida de que la Constitución de tal año estaba vigente, todo lo demás que fastidiara la dictadura le aplicaban la mano dura. Pero cosa curiosa, y esta anécdota es mejor que la otra, en las dictaduras militares se podía ganar juicio al Estado, pero en las últimas democracias dieron orden de que no se podía ganar juicio al Estado. Doña Maruja Rivadeneira de Febres Cordero. Y entonces llegó doña Maruja, le dijo al León: sé que vas a salir. Sí, dice, ya me dieron la libertad. Y te dieron la razón, le dijo. Bueno, la razón, el juicio sigue, ¿no? Pero ya me dieron la libertad. Han cambiado los tiempos. Antes la gente no abandonaba la cárcel, sino cuando le daban la razón. Enrique me dijo: ya ve, y se quedaron mes y medio más allí. Ya estamos por concluir y no quiero extenderme más, y luego, como dije, vamos a abrir el foro para recibir un par de preguntas no más, porque no queremos cansarlos. Pero yo sí quiero traer a colación un tema que me parece muy importante, ya para ir apuntando al cierre, que va en la línea de todos estos comentarios que está habiendo acerca de si vas a ser o no candidato a la presidencia de la República, de las especulaciones alrededor de que ante esa eventualidad que podría ser, siempre como que hay el talón de Aquiles de la poca acogida que el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, el propio Nebot tienen en la región interandina, por lo menos en provincias indiscutiblemente como Pichincha y en Quito como capital de la República. Así que yo, de alguna manera, recogiendo esa inquietud que quedaría suelta si es que no la abordamos en el cierre, quisiera pedirte que nos hagas un comentario, más allá de que ese tema también conste en el libro. Bueno, primero la última parte. Pongámoslo así. El año 96, en la segunda vuelta, yo gané en Quito. Cintia, el año 2017, sacó una excelente votación en Quito, mayor que la de Paco Moncayo. Y en la campaña de ahora, de marzo, sacamos el doble de votos del partido más cercano, que fue RC. Y ganamos 4 prefectos en la serranía y 4 en la costa y 46 alcaldes. O sea que todo esto en 60 días de campaña. Y los 60 días de campaña, 17 días en el resto del país. El resto había que trabajar aquí en la alcaldía y ver Guayaquil y ver las 24 ciudades restantes de la provincia del Guayas. O sea que uno no puede tener la misma votación en todas partes, todo depende. Yo creo que esta elección va a estar asignada por la economía. La elección de Correa estuvo asignada por la tunda que había que darle, y bastante merecida, a los partidos políticos. Velasco signó sus elecciones en la libertad de sufragio, Roldós en la avidez de democracia y su juventud y empuje. Ahora la gente quiere progresar y se está empobreciendo cada día. Pero en fin, lo otro es sencillo. Ha roto sin querer un compromiso, que no es no preguntar. Yo no hago ese tipo de compromiso. Simplemente, ¿te acuerdas que conversamos que por respeto a ustedes no íbamos a tocar esto en el tema electoral? Porque este es un acto académico, político también, yo diría, porque hemos hablado de política, pero de política conceptual, de política criterial, no de política electoral.
Así que yo creo que habrá sitio más adecuado y momento más adecuado para hablar de eso. Pero sí, humanamente, yo no oculto las cosas. Yo a esta altura de mi vida no tengo ambición. Tengo las dos cosas que podía obtener del paso por mi vida política: conciencia tranquila por el deber cumplido y cariño popular. No necesito más. Pero sí tengo objetivos, y los objetivos tienen prioridades, y hay veces esas prioridades chocan entre sí. Dos ejemplos: la tranquilidad de mi familia y la responsabilidad de servir. El otro ejemplo: servir como concepto, como intención, o servir de verdad para transformar una cuestión. Y tú puedes complementar eso con el último párrafo de tu libro, y entonces no me gustó, me pareció bien. Eso es algo que hay que resolver, sobre lo cual todavía tengo dudas. Gonzalo. Bueno, un apunte, como no hay nada secreto, pero había cierta reserva o no era muy público que se estaba haciendo un libro, pero la gente se fue enterando poco a poco. Y más allá de que en los últimos días mucha gente ha preguntado si estaban aquellas anécdotas que ya saben ustedes y de algún modo se tocaron aquí, y están en el libro, así que si quieren saber cuáles, léanlo. No ha habido un ser humano que no me deje de preguntar si Nebot va a ser candidato. Y he respondido lo que yo he creído sinceramente. La verdad no sé. Y yo pienso sinceramente que ni él mismo lo sabe. Así es que ya nos dirá si va a ser candidato a la presidencia, si no va a ser, en su tiempo, y si es que nos da una nueva entrevista. Yo no sé si después de habernos escuchado, preguntado desde hace 20 o 30 años tantas cosas, y para este libro mucho más, no sé si nos va a dar otra entrevista en el futuro. Pero bueno. Solamente agregar, antes de dar paso al auditorio, vamos a recoger 2 o 3 preguntas en razón del tiempo, de que para nosotros como editor y coautores, tener la experiencia de trabajar este libro ha sido algo extraordinario. En caso mío, pues porque tuve nuevamente la oportunidad de acercarme a Jaime, alguien con quien tengo una relación de muchísimos años, con la anécdota de que yo fui amigo primero de su papá que de él, porque como yo me inicié en el periodismo a los 21 años, y Jaime es un poco mayor que yo, entonces como que nos conocíamos, obviamente nuestra familia, vivíamos en el barrio del Centenario, pero ocurrió esa situación bastante sui generis, de que me hice amigo del papá de Jaime antes de hacerme amigo de él. Desde luego, a partir del año 83, hemos tenido una relación de vernos ocasionalmente, disfrutar de la compañía, pero yo quiero decirles de una manera muy clara, taxativa, eso no afecta a la objetividad y la imparcialidad con la que hemos escrito el libro, porque hemos sido periodistas profesionales muchos años y verdaderamente es un compromiso no solamente con nosotros mismos, sino con nuestros lectores, entregarles un producto editorial que sea satisfactorio y en donde ustedes vean que efectivamente hemos cumplido con nuestra tarea, en términos de que el libro no es un panegírico, no es una exaltación de la figura de Jaime Nebot. Está retratado tal cual es, como alguien que ha tenido éxito en el ejercicio de la política, gobernador del Guayas, 2 veces legislador, 2 veces candidato presidencial, asambleísta constituyente, 19 años alcalde de Guayaquil, que creo que hablan de modo propio de quién es él, un hombre que nos ha brindado a los guayaquileños muchas ejecutorias para devolverle la autoestima a la ciudad, a sus habitantes, algo que ciertamente había empezado ya el expresidente Febres Cordero en sus 2 periodos a la alcaldía. Solamente esto como una acotación final, si hay alguien que quiere intervenir, queda abierta la posibilidad de hacerlo. Voy a pedir nomás de que alguien me ayude con el micrófono, ojalá que esté funcionando, lo escuchamos. Que sea una pregunta concreta, no queremos reflexiones ni comentarios, algo concreto, por favor. Muchísimas gracias. Yo quiero en primer lugar agradecer a ustedes porque veo que esta obra que han llevado adelante es una obra
verdaderamente una investigación profunda. Y esto complace a todo el Ecuador. Llevar adelante, quiero preguntarles a ustedes primero, antes de preguntar a Jaime, una obra así, de una persona que, cuando he tratado con Jaime, he visto una cosa que no ha sido dicha aquí, y que es una persona sencilla, una persona absolutamente sencilla. Yo no sé, y aquí Jaime tendrás que responderme, es el pueblo el que te dio estos valores y esta cualidad, porque a la vez el pueblo sonríe, el pueblo gratifica. Hace pocos días hubo una ceremonia a un señor Jaramillo que ganó en la Cámara de Industrias, y él decía, efectivamente este acto no es para endiosarme a mí, es simplemente para poner en evidencia un servicio. Y yo creo que eso podemos recoger en esta noche. Estoy muy complacido, he venido desde Quito a esta reunión. Viva Guayaquil, yo me siento muy orgulloso como quiteño de ver el desarrollo que ha alcanzado esta ciudad. Y nada más, les pregunto a ustedes, tanto a Gonzalo como a Jaime y a usted. Muchas gracias, nada más. Después creo que un comentario más que... A ver, ¿alguna pregunta propiamente dicha? A ver, bueno, o sea, a ver, por favor. Permítame. Ramiro Rivera, creo que es. No me fallan los ojos. Por cierto que voy a someterme a lo que han dicho los moderadores en este evento. Jaime, me parece que el Ecuador mayoritariamente te asocia a tu liderazgo con el enorme progreso de la ciudad de Guayaquil. Creo que el Guayaquil de hoy es motivo de orgullo ya no solamente para los guayaquileños, sino para todos los ecuatorianos. Y claro, hay desafíos que pone la historia. Y mi pregunta es, obviamente respetando las dudas legítimas que devienen de la madurez, de la experiencia y de la realización, digamos que hipotéticamente te toque tomar una decisión sustantiva y definitoria, porque los tiempos son más cortos. ¿Podrías decirle a este auditorio 3 o 4 aspectos a los que debería darse prioridad en el futuro para un Ecuador que ve poca luz al final del túnel en momentos de enorme escisión, fragmentación, crisis y desamparo? ¿Cuáles serían más o menos algunos lineamientos a más de los que tú has definido en la filosofía de la prosperidad? Bueno, en cuanto a la sencillez, yo he sido siempre como soy. La sensibilidad es otra cosa, y eso se adquiere, ya lo dije, en contacto con la gente que realmente tiene necesidades. Que hemos cambiado, aquí hay una muestra. Ramiro Rivera y yo no éramos muy amigos, que digamos, en el Congreso del año 90. Y eso lo saben Gonzalo, que era cronista parlamentario, y Roberto también. Sin embargo, creo que nunca dudamos el uno del otro en cuanto a la capacidad y a la sinceridad con que sosteníamos nuestras tesis. Hoy yo diría que tenemos tesis bastante similares y somos buenos amigos. En todo caso, solo repetir lo que he venido diciendo ahora último, ¿no? No hay mucho que hacer en el Ecuador para cambiar el Ecuador. Lo difícil es llevarlo a cabo desde la lamentable situación que se encuentra el Ecuador. Número 1, hay que reducir el tamaño del Estado. Puse un ejemplo, todo el sacrificio que implican medidas como las que se quisieron tomar, y de suyo algo van a tomar, para 2,5 meses de sueldo del Estado. Es un contrasentido, una desproporción absoluta. Si no hay eso, no hay salida por ahí. Segundo, la renegociación de la deuda pública. No es cierto que solamente haya dinero en el Fondo Monetario. El primer concepto que hay que tener claro es que uno va al Fondo Monetario porque lo ha hecho mal. El país que hace la cosa bien no va al Fondo Monetario.
el que han hecho salud preventiva no va al médico. Y si va al médico, debe ir al médico, no a un veterinario. Entonces, hay plata fuera del Fondo Monetario Internacional. Pero ¿por qué busca el Estado ecuatoriano de hoy plata? Porque no tiene liquidez. Y la liquidez se puede obtener de otras maneras. Por ejemplo, la deuda china está garantizada por petróleo. Ha bajado porque están apurados en pagarla para que no la prepaguen. La deuda china debía haber sido prepagada. Y se mira cómo, con un acreedor más barato a largo plazo, que ni siquiera va a considerar el riesgo país, que es alto, porque se hace una operación triangular. Tú cancelas la deuda con el dinero que te da un nuevo acreedor y le traspasas la garantía petrolera, que es la mejor que se puede dar. ¿Por qué no se ha hecho? Tú puedes hacer un factoring petrolero, hay cartera petrolera, que no es endeudamiento, porque en el activo están los documentos petroleros. Si esos documentos se negocian, se vuelven dinero. Se pudo haber obtenido liquidez de quitar el subsidio a las personas pudientes y sobre todo a los contrabandistas, y se desperdició por buscar lo imposible. Luego, las empresas del Estado. Petroecuador tiene 50 años sin balance. Es inaudito, pues. Que es que no saben de contabilidad. Saben mucho, no es que no saben. Por eso es que no la hacen, para seguir siendo un país dentro de otro país. Pero la idea no es pues vender las telefónicas, vender las eléctricas, vender Petroecuador. Se pueden administrar perfectamente bien a través de concesiones o alianzas público-privadas con los beneficios que ya indiqué en otra parte de esta conversación. Seguridad jurídica para la inversión, estímulos para la inversión nacional y extranjera. Eso debe haberse hecho inmediatamente. La producción petrolera. Hace poco salió un artículo sobre el decrecimiento en los próximos 4 años de la producción petrolera. Colombia empezó con una producción petrolera ridícula. Hoy día tiene una gran producción petrolera. Y nosotros somos un país petrolero en agotamiento, simplemente porque no se sabe explotar la producción petrolera. Un agro del cual vive la mitad de los ecuatorianos y la otra mitad come lo que produce el agro. Las divisas también vienen en gran parte del agro. No hay crédito oportuno, suficiente y barato para los agricultores. No hay tecnología incorporada al desarrollo como debería haber. No hay política de comercialización. Sale la cosecha, viene la importación. Podríamos hablar largo sobre eso, pero fundamentalmente 2 cosas. Un agro cargado de impuestos. 5% de impuesto a la salida de capitales, a la importación de tractores, de romplós, de equipos de riego, de repuestos, de herbicidas, de pesticidas. ¿Acaso que la gente está sacando la plata a una cuenta corriente? Que no tendría nada de malo que la saque, porque todo impuesto a la salida de capitales es un impuesto a la entrada de capitales. Pero la gente que compra y paga eso está trayendo un bien que produce y genera empleo. Y aquí están pensando en la manía impuestera que yo siempre he criticado y seguiré criticando toda la vida. No es discurso, es crítica. ¿Y por qué es crítica? Porque en esta ciudad lo hemos practicado. Aquí hemos bajado los impuestos permanentemente y tenemos la mejor recaudación cuantitativa y cualitativa. ¿Alguien piensa lo contrario? Bueno, pues es respetable, pero a mí no me va a cambiar mi modo de pensar en algo que sé que es así y que hemos practicado y probado que es así. Y por último, el más grande atraco del Ecuador durante muchísimos años, la seguridad social. Todos los que estamos aquí, o la mayoría de los que estamos aquí, hemos aportado durante muchísimos años a la seguridad social. Más o menos, poquito más del 20% de nuestros salarios, una quinta parte del salario de todos los trabajadores públicos, de todos los trabajadores privados, durante todos los años. ¿Qué tenemos? Nada. Lo único que tiene el BIES
y tenemos nosotros es la millonésima proporción de la cartera hipotecaria del BIES. Lo demás no existe. El Estado no le va a pagar nunca los miles de millones de dólares, que no es que se los ha cogido del seguro, nos los ha quitado a nosotros. La plata es nuestra. El Fondo Monetario dice que el seguro, la deuda del seguro no hay que contarla, porque hay que netearla. Una cosa es que el Ministerio 1 le deba al Ministerio 2. Entonces, lo que en un lado es pasivo, que el otro es activo y se netea. La plata del seguro es de nosotros, señores, de todos los hombres y mujeres del país. Y eso es un atraco, un impuesto al salario, y ni siquiera un impuesto útil, porque es un impuesto que no sirve para nada, sino para pagar la farra del Estado. Séptima vez que digo la palabra farra, no por envidia de no estar en la farra, sino porque no debe ser. ¿No es cierto? Entonces, eso en otros países, eso es riqueza individual, buenas pensiones, buena salud, buen seguro catastrófico. Eso es empleo, crecimiento económico, y son tributos para el Estado. Hablan de socialismo. Capitalismo popular es más que socialismo. ¿Tienen propósito de enmienda? Ninguno. Antes de ayer salió un artículo donde se quieren emitir 2.000 millones de bonos nuevos. Yo pregunto, bonos nuevos para el sistema interno local, ¿quién los va a comprar? Como ya protestamos, ahora dice que es para renovar, pero no cuadran por las cifras las renovaciones con el monto de 2.000 millones. Eso es para volver a hacer que todos nosotros compremos bonos que nadie va a pagar con nuestra plata. Eso es lo que hay que hacer en el Ecuador. Eso es lo que hay que hacer en el Ecuador. Si no se hace eso, no tiene salida. Los países no desaparecen, se empobrecen. Los ciudadanos se empobrecen, se vuelven paupérrimos. Y por este camino vamos a eso. Y no estoy echando la culpa exclusivamente a este gobierno. No. Heredaron algo terrible. En esa materia no han hecho nada por solucionarlo. Y de una u otra manera muchos gobiernos han hecho lo mismo. Este es un problema de concepto, es un problema de modelo. Los países que hacen lo que deben de hacer progresan, y los que no hacen lo que deben de hacer empobrecen a la gente. Vamos a recabar una última pregunta, si acaso, caso contrario. A ver, una última pregunta y ahí vamos a cerrar el panel. Adelante. Gracias, Jaime. Buenas noches. Lo conocí en 2005 a raíz de un tema que para entonces era muy interesante para Guayaquil, importante para Guayaquil y para el país, el tema de autonomías. Preparamos un proyecto de ley orgánica, en el gobierno del presidente Palacio se envió al Congreso, pero a partir de entonces el concepto como tal, desde el punto de vista institucional, jurídico, político, se durmió. Independientemente de lo que significa la autonomía al andar, que fue un motivo importante y un modelo de gestión del municipio en definitiva, pero que no se institucionalizó, que sirvió para hacer mejor las cosas en Guayaquil, sí, pero no sirvió para transformar el país. La pregunta es, independientemente de que sea o no sea candidato, ¿hay el escenario, hay las condiciones para retomar el concepto de autonomías en el Ecuador? ¿Está dispuesto a liderarlo, siendo o no siendo candidato? Esa es mi inquietud. Siempre lo hemos hecho, y la autonomía, los gobiernos seccionales hoy día se llaman pomposamente gobiernos autónomos descentralizados. Están tan descentralizados que el IVA, que es dinero de los municipios, que con un mecanismo perverso se tiene que entregar al gobierno central, dizque para que lo devuelvan, no se lo devuelven. De manera que el Estado tiene que acostumbrarse a que no puede resolver la crisis propia contagiando la crisis. Desde siglos atrás, la palabra cuarentena era para aislar al enfermo.
hasta que se cure, pero no se lo mezclaba con los demás para que los contagie. Aquí el gobierno central tiene una crisis. ¿Qué ha hecho, entre comillas, para mejorar la crisis? Cogerse la plata de todos nosotros que está depositada en el sistema de seguridad social, cogerse la plata del Banco Central, quitarle las utilidades en gran parte que ya se las hicimos devolver a los trabajadores y sustituir el exceso por parte del Estado como si fuera trabajador, quitarle la plata a los maestros que hicieron 8.000 casas a título de que son comunistas. Bueno, si los comunistas hacen casas, bienvenidos los comunistas. Yo prefiero un comunista inteligente, buen administrador, a lo contrario. Entonces, aquí hay que hacer un sistema que reconozca la diversidad de los ecuatorianos. Los ecuatorianos somos diversos. Cada ciudad es un mundo, no cada provincia. Pero de esa diversidad sale la unidad. La unidad es reconocer la diversidad. Entonces, el Estado debe existir, tiene que tener funciones, tiene que tener recursos, debe haber solidaridad. Pero las rentas de las ciudades, de las provincias, de las juntas parroquiales, se tienen que respetar. Y entonces cada cual verá dentro de su área cómo invierte su plata. Si el Estado sigue quitándole la plata a las ciudades, yo no quisiera dar malas noticias anticipadas. Aquí va a haber un severo problema adicional en este país. Y esto no es cuestión, como alguien dice, de regionalismo. El pueblo ecuatoriano no es regionalista. Esto es un problema de centralismo. Y para acabar, y aquí hay algunos quiteños que veo, ¿quién es la víctima mayor del centralismo hoy día? El pueblo de Quito es la víctima mayor del centralismo. Con 22.000 empleados, según Alberto Dají, con 90% de gasto público y 10% para la inversión. Eso no es regionalismo. No puede haber regionalismo dentro de la capital de la República. Eso es centralismo. Eso es una confusión. Pensar que el pueblo trabaja para el Estado en vez de que el Estado local, en este caso, trabaje para el pueblo. Ajustarle el cinturón al que no tiene cintura y comprarle un pantalón 4 tallas mayor al obeso del Estado. Hay lagartos que no vomitan, pero cuando uno los ajusta, vomitan. Y eso es lo que hay que hacer aquí. Bien, hasta aquí llegamos con el panel. Creo que con la intervención de Jaime hemos tenido todos ya una introducción respecto al contenido del libro. Está disponible afuera, si es que acaso hay interés de alguno de ustedes para el autógrafo del biografiado o de los autores, pues en buena hora. Pero en todo caso vamos a tener también una copita de vino para poder tener la oportunidad de socializar brevemente mientras nos retiramos más tarde a descansar. Gracias. Thank you.